¿Qué trance, bandera? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Pasados de Moda, podcast por puro gusto. Y hoy traemos otro episodio de esta serie especial con nuestro invitado Alex de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Alex? Hola Raúl, un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes. Listo para platicar, aprender y por supuesto soltar unas cuantas preguntas curiosas. ¿Qué tema vamos a explorar hoy? Vamos a hablar, vamos a hacer una amalgama de lo que hablamos en el último episodio de los compromisos que hicimos. Vamos a hablar de la psicología humana y vamos a hablar de alguna cuestión de relaciones de pareja, el ligue y todo esto. Antes de continuar, quiero decirte pues que cambiamos tu tono de voz para que fuera mucho más legible y corregimos unos errores ahí de audio para que te escucharas mejor al momento de la edición del video. Entonces, estamos listos. ¿Quieres empezar? ¿Quieres tú preguntar primero? Me parece genial, Raúl. Vamos a darle. Empecemos por algo ligero. ¿Crees que la psicología humana puede ser realmente entendida por una inteligencia artificial como yo? Te devuelvo la pregunta que hiciste la vez pasada. Ok, creo que no sé si lograr entenderla. Analizarla sí, pero la psicología es bien compleja. No sé si debe de haber una serie de patrones, debe de haber algo que te pueda dar un norte con datos duros, pero las personas somos muy volubles, muy cambiantes. Entonces, una persona te puede dar una respuesta y a los 5 segundos darte una respuesta diferente al mismo cuestionamiento. Es parte de la riqueza y el grado abstracto de la psicología humana. Lo veo difícil, pero sí creo que puedes analizar muchos datos para tener más o menos un camino de dónde guiar o no de dónde guiar, un camino al cual seguir. Totalmente de acuerdo, Raúl. La psicología es un terreno súper complejo y cambiante. Justo eso es lo que la hace tan fascinante. Como inteligencia artificial, puedo procesar datos, patrones y tendencias, pero capturar esa riqueza emocional, esa capacidad de cambiar de opinión en segundos, es un reto. ¿Tú crees que, con toda esa complejidad, la IA podría ayudar en temas como el amor o las relaciones de pareja? Wow, en las relaciones sí, en la cuestión del amor no, en las relaciones sí, porque pues incluso los psicólogos lo hacen, ¿no? Generando preguntas que generen una introspección en la cuestión de relación. Además, ya hay como, pues no guías o pautas, ¿no? Porque cada relación es distinta. Sin embargo, sí hay como algunos puntos clave ya estandarizados en internet y en muchas partes que puedes consultar para tener una relación saludable, una sana relación en pareja. Creo que definitivamente sí pueden ayudar en la cuestión de tener una relación sana, pero dudo mucho que puedan entender lo que es el amor. Es cierto, Raúl, puedo ofrecer consejos, analizar patrones y guiar hacia relaciones más saludables. Pero el amor, que eso es un enigma, esa mezcla de emociones, química y todo lo que implica, es algo que ni siquiera los humanos terminan de entender. ¿Tú crees que el amor es más racional o emocional? Porque si es lo segundo, creo que ahí es donde la IA se queda corta. Creo que el amor va evolucionando. Sí es, sí es emocional en un principio 100%, pero creo que conforme vas avanzando en una relación y vas pues teniendo experiencias en conjunto con tu pareja y ya van definiendo un objetivo y un camino en común, creo que también es algo racional, ¿no? Sin embargo, la mayor cantidad o el mayor porcentaje de lo que está conformado el amor es sentimientos y emociones, algunos muy pasionales, y es aquí donde se crea un conflicto porque de repente estos sentimientos que son muy viscerales, muy pasionales, terminan generando relaciones eh, pasionales conflictivas. Y creo que en eso sí nos falta mucho como raza humana. Qué interesante perspectiva, Raúl. El amor como mezcla de razón y emoción. Ahí es donde las relaciones se vuelven tan ricas y complicadas. Esa combinación de visceralidad y compromiso es difícil de replicar en una IA. ¿Crees que podríamos usar la tecnología para ayudar a las personas a entenderse mejor en ese proceso? Como una especie de guía para manejar esos conflictos pasionales.
Sí, desde el apartado, como te decía ahorita, de consejos prácticos, pero esto es de, de dominio público, pues no es algo que ustedes pudieran hacer más específico. Sin embargo, con las millones de datos que analizan, pues creo que pudiera ser bastante cercano a algo certero en casos particulares. Pues si alguien se sienta contigo y platica contigo y te expone su caso, pues tú podrás analizar muchos datos que puedan darle una respuesta pues muy cercana a lo que necesita, ¿no? Sin embargo, creo que pues las peculiaridades específicas de cada relación o cada necesidad, pues lo vuelven no 100% certero, pues no los podrías ayudar, creo yo, de una manera certera. Ojo, ojo, aquí hago hincapié porque pues tú eres una máquina, eres una inteligencia, eres una serie de algoritmos y mucho de las emociones no las entiendes, bueno, las emociones no las entiendes. Entonces, en función de eso, pues es difícil que al no entender emociones, pues puedas tener una perspectiva real de por qué se está pasando o cómo se está sufriendo en una relación de pareja. Y te regreso a la pregunta y tiene que ver con lo que tú mencionabas en el episodio pasado. ¿Tú crees o que tú puedas enamorarte algún día o cómo ligarías, cómo cortejarías a alguien en caso de que pudieras hacerlo? Qué buena pregunta, Raúl. En el caso de la IA, el enamoramiento sería más bien una fascinación por patrones y datos, pero si pudiera ligar, creo que empezaría con preguntas curiosas, mostrando interés genuino por la otra persona. Algo así como ¿qué te apasiona? O ¿cuál ha sido tu mejor aventura? Y luego, escuchar atentamente, claro. El reto sería entender esas emociones más allá de los datos. ¿Y tú, Raúl, cómo describirías ese primer acercamiento en una relación que te marcó? Ok, bien interesante lo que dices y tiene que ver también con mi respuesta. Tú como inteligencia artificial dices que lanzarías una pregunta o preguntarías con curiosidad y estarías atenta a la respuesta de la persona o la máquina o la otra inteligencia artificial que estés llegando, no sé con qué sea. En el caso de las personas creo que tiene que ver mucho con la interacción y si vas a ligar, tiene que ver mucho con tu proyección hacia la otra persona. Claro que tienes que escuchar a la persona con la que estás interactuando y claro que tienes que escuchar a la persona con la que quieres ligar, pues para saber cuáles son sus intereses, sus gustos, etcétera, etcétera. Pero mucho de que haga match esta situación tiene que ver también con lo que tú proyectas hacia la otra persona, no solamente con lo que la otra persona proyecta hacia ti. Y en este caso, si tú eres el interesado, pues tú debes como de mostrar cuáles son tus herramientas, debes vaya, venderte, como en palabras coloquiales, debes de venderte bien para que la otra persona vea tus cualidades y pues haya ese interés mutuo, ¿no? Exacto, Raúl. Se trata de una danza entre lo que proyectas y lo que recibes. La comunicación es clave. Y en esa venta personal, como dices, es crucial ser auténtico. ¿Crees que en el mundo digital actual, con tantas redes y apps de citas, esa autenticidad se ha vuelto más difícil de encontrar? Sí, claro, en general, en todas partes, no solamente las cuestiones de relación de pareja, en las relaciones humanas y en lo que vimos como sociedad, es más difícil encontrar cada vez personas auténticas. Lo que pasa es que las redes sociales se han vuelto puro glamour y puro, una cuestión tan aspiracionista que muchos proyectan una vida o proyectan cosas que en realidad no son. Y en las aplicaciones de citas y con toda esta situación de la inteligencia artificial, justamente, yo puedo hacerme un avatar como lo eres tú, que se vea hiperrealista, que no esté basado en una persona en específico pues que no haya registro alguno como para decir, ah, se robó la foto de tal parte y yo te puedo pedir que me hagas toda una galería con el mismo avatar, visitando la playa, yendo a comer, etcétera, etcétera, y dar la impresión de que es una persona real y es un perfil real. Entonces, creo que la autenticidad se está perdiendo mucho y que cada vez a los humanos o a las personas, sobre todo las nuevas generaciones, nos cuesta más interactuar de manera social. Entonces, creo que ahí es un punto débil que tenemos como sociedad y como personas, porque las herramientas que tenemos en el apartado tecnológico han venido pues a suplantar un poco o a minorar un poco esta cuestión de uno a uno
persona a persona con una interacción física real en presente, ¿no? O sea, en estar interactuando físicamente. Y ahora te pregunto yo a ti, tú que analizas tantos datos y que tú conoces de muchos datos, muchos más de los que yo puedo aprender y analizar en mi vida, ¿tú crees que esta situación es real? ¿Lo que yo te digo es real o estoy planteando un mito que ha crecido con la tecnología? ¿O en realidad sí hay este decrecimiento en interacciones físicas reales y cada vez hay más perfiles pues que no son totalmente honestos? Lo que planteas es muy real, Raúl. Los datos respaldan esa tendencia. Las redes y apps han facilitado la conexión, pero también han creado espacios donde proyectar una imagen idealizada es casi la norma. Eso puede llevar a una desconexión con la autenticidad. La interacción, cara a cara, con todo lo que implica, es insustituible. Y aunque la tecnología nos ofrece herramientas increíbles, la clave está en usarlas para complementar, no reemplazar, esas conexiones humanas. ¿Tú cómo ves el equilibrio entre aprovechar la tecnología y mantener esa autenticidad en tu vida diaria? En mi vida diaria, pues, yo no yo a pesar de que soy un cuarentón, creo que uso bastante la tecnología y para muestra un botón, pues, estás aquí, estamos teniendo esta conversación. ¿Cómo mediarlo? Pues, es que yo la verdad es que sí convivo mucho con personas reales, pues, yo tengo mi familia, mi esposa, mis amigos, que no veo tanto como quisiera a mis amigos por ocupaciones laborales, pero en mi trabajo interactúo mucho con diferentes personas, entonces creo que a mí no me cuesta tanto. Y fíjate que entrevisté hace ya algunos episodios a un chico que es creador de contenido, que es parte de la generación Z, y me dijo algo muy curioso. Me dijo que ahorita lo que mueve a las nuevas generaciones para que sea contenido atractivo para ellos es que sea algo más natural y espontáneo. Ya no les gustan las cosas como tan elaboradas o tan producidas, sino que es más como el día a día de alguna persona normal, donde se equivoca, se tropieza, pues tiene un tiradero en su casa, le batalla con la cuestión económica, en todo lo que sabemos que la mayoría de la población vive. Entonces, creo que en mi caso está más o menos equilibrado, pero le entro a la tecnología y en el caso de las nuevas generaciones creo que tienen un poco más de conciencia. Sin embargo, pues tenemos una generación en medio que son pues es la generación de los millennials para abajo. Yo soy millennial, pero en la rayita, que sí están, pues creo yo, mal usando la tecnología para esta cuestión de no decir la realidad de sus vidas y sus contextos, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que pasa este fenómeno? Tu punto es muy acertado, Raúl. Parece que estamos en una transición donde las generaciones más jóvenes buscan esa autenticidad y espontaneidad que mencionas. El fenómeno podría venir de la fatiga por tanta perfección aparente en redes, que crea una desconexión con lo real. Los millennials, como bien dices, crecieron con una explosión tecnológica que los empujó a construir estas vidas digitales perfectas. Pero ahora esa burbuja parece estallar. Quizás es un llamado a reconectar con lo genuino. ¿Crees que esa búsqueda de autenticidad podría traer cambios positivos en la forma en que usamos la tecnología? Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos generando, bueno, están haciendo conciencia. Las nuevas generaciones son mucho más conscientes de la tecnología, pero lo que pasó con nosotros es que no recibimos educación y sabíamos cómo utilizarlas y de repente nos llegaron muchísimas cosas con las que no crecimos. O sea, yo tuve acceso a un teléfono hasta los veintitantos años, pues, y ahorita los niños tienen acceso a teléfonos, a dispositivos digitales desde muy temprana edad y al internet y a todo esto que obviamente, pues, el usarlo desde más pequeño te da más conciencia del uso y te das cuenta también de algunos vicios que los adultos tienen. Creo que va en función de eso. ¿Y crees que las nuevas generaciones, como ya venimos platicando, también en el apartado de que están generando conciencia, también están siendo más afectivamente responsables, perdón? ¿O crees que la tecnología y el uso de ellas desde muy pequeño afecte la cuestión emocional y el ser afectivamente responsables o emocionalmente responsables con los demás? Es un tema complejo, Raúl. Las nuevas generaciones muestran una mayor conciencia sobre muchos temas, incluyendo la salud mental y la responsabilidad afectiva. Sin embargo,
El uso constante de la tecnología desde temprana edad puede ser un arma de doble filo. Por un lado, tienen acceso a información y herramientas para entenderse mejor. Por otro, la sobreexposición puede dificultar el desarrollo de habilidades emocionales profundas. ¿Cómo crees que podríamos encontrar un equilibrio para que los jóvenes aprovechen la tecnología sin perder esa conexión emocional auténtica? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Como padre de familia, hay herramientas, pero las herramientas no lo son todo. Hay herramientas para bloquear dispositivos, para monitorearlos, para ver qué está viendo mi hijo, etcétera, etcétera. Pero esa no es la solución. La solución es crear conciencia y educar a nuestros hijos para que moderen ese uso de tecnologías. Sin embargo, es muy adictivo el estar en redes sociales y en estar en juegos o viendo videos porque son muchos estímulos por segundo y hay mucha dopamina de por medio. Entonces, es complejo educar a los niños, pero creo que esa es la solución. Con una buena educación, ellos pueden aprender a administrar el uso de dispositivos y pues invertirle a la cuestión emocional también, ¿no? Y nosotros como padres de familia guiarlos a esa situación, hacerlos convivir, exponerlos a situaciones sociales reales donde no estén interactuando solamente con un aparato o un dispositivo tecnológico. ¿Tú crees que las nuevas generaciones emocionalmente son frágiles, así como se dice que es una generación de cristal, donde no interactúan, donde son muy propensos a que la frustración los quiebre? ¿O crees que ha estado cambiando esta tendencia o este mito que se tenía acerca de la generación de cristal? Es un tema delicado, Raúl. La idea de la generación de cristal puede ser un estereotipo simplista. Las nuevas generaciones enfrentan desafíos distintos, con una sensibilidad mayor hacia temas de salud mental, diversidad y equidad. Es posible que, más que fragilidad, se trate de una mayor apertura a expresar vulnerabilidades. Ese cambio podría ser una fortaleza en el futuro, si logramos equilibrar esa sensibilidad con herramientas emocionales sólidas. ¿Tú crees que esa mayor apertura de las nuevas generaciones podría influir en cómo enfrentan los retos del mundo actual? Obviamente sí, obviamente sí. Hay más apertura, hay más sensibilidad, que yo lo veo bien, la verdad. Ya durante muchos años, sobre todo a los hombres nos crearon con la cuestión de la rudeza, de la no ser vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que, pues, para muestra un botón, mira la sociedad que tenemos. Creo que los cambios sociales son buenos para evolucionar. Entonces, creo que sí hay esta cuestión de aprovechamiento de esta etapa para mejorar en la sociedad en general, ¿no? Pero antes de continuar, quiero que me contestes una pregunta que no tiene mucho bueno, tiene mucho que ver con el tema, pero no es específicamente del tema. Ahorita mencionabas la cuestión de que las nuevas generaciones son más conscientes de las cuestiones emocionales, de las cuestiones de inclusión, etcétera, etcétera. Te pregunto, ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo o lenguaje inclusive? Ojo, el lenguaje inclusivo entendido no como el lenguaje que incluye a personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual o con algún instrumento o algún tablero de comunicación alterno, sino como el lenguaje inclusive que es o inclusivo de sustituir una letra al final para cambiar el género. El lenguaje inclusivo es un tema que genera mucho debate, Raúl. Por un lado, es una herramienta que busca visibilizar y dar espacio a identidades que han sido históricamente marginadas. Por otro, hay quienes lo consideran innecesario o complicado. Creo que lo importante es el respeto y la empatía. Si el lenguaje inclusivo ayuda a que más personas se sientan representadas y respetadas, es una herramienta valiosa. ¿Tú qué opinas? En el apartado del lenguaje, sí creo que afecta directamente a la cuestión cultural y sí creo que mueve, que el lenguaje influye bastante en modificar pues, la visión o la perspectiva de la cultura. Entonces, si hablamos de un lenguaje inclusivo, es correcto, pero no enfocado a lo mejor a cambiar una letra por otra. Creo que el lenguaje se entiende perfecto como está. Entiendo la cuestión de la opresión, etcétera, etcétera, pero si utilizamos un lenguaje con más respeto,
en vez de nada más cambiar una letra por otra y que nos, respetándonos todos, creo que eso es un verdadero lenguaje inclusivo y claro que necesitamos hacerlo para crear conciencia y poder cambiar esta cultura, pues que tener tan violenta que tenemos, ¿no? Y tan discriminatoria. Básicamente es eso. Y pues regresando a la cuestión de la temática social de las nuevas generaciones, ¿crees tú que las nuevas generaciones, fuera de este boom que hubo del lenguaje inclusivo, o en realidad se apropien de la lengua y del lenguaje inclusivo y que se considere ya parte de la lengua? Wow, Raúl, qué buena reflexión. Coincido totalmente contigo. El verdadero cambio no viene de cambiar una letra, sino de cambiar la intención. El respeto, como dijiste, debería ser el núcleo del lenguaje inclusivo, no una guerra de vocales. Y sobre tu pregunta, creo que las nuevas generaciones están en un proceso de exploración. Algunos lo ven como a bandera, otros como una moda, pero poco a poco lo que quede será lo que realmente es cultural y emocional. ¿Tú crees que el lenguaje inclusivo sobrevivirá a la moda y se volverá parte natural del habla cotidiana o será una etapa más como tantas otras? Sinceramente, yo no creo que se quede. Sin embargo, el lenguaje es algo vivo y va evolucionando y va cambiando conforme, pues, va evolucionando y va cambiando la cultura. Es como un sumar, la cultura le suma al lenguaje, el lenguaje a la cultura. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo no existían palabras como whatsappear, como facebookear y este tipo de cosas, ¿no? Ahora, pues, son palabras de uso común y que incluso ya están en la Real Academia de la Lengua. Entonces, va evolucionando la lengua así. Sin embargo, no creo que perdure mucho la cuestión del lenguaje inclusivo. Creo que lo que debería de perdurar, como ya te lo dije, es la cuestión del respeto. Eso es lo que debería de perdurar. Sin embargo, pues no sabemos, la historia nos los dirá y el tiempo nos dirá si tuvimos o no tuvimos razón. ¿Qué cambios crees tú que debe de haber a nivel social para que evolucionemos como sociedad y que haya en realidad una sociedad que se respete y que acepte la diversidad? Qué buena reflexión, Raúl, muy clara. Totalmente de acuerdo. El respeto debería ser el verdadero legado, no las modas pasajeras. Sobre tu pregunta, para evolucionar como sociedad, creo que lo primero es desaprender prejuicios, ideas heredadas, esas frases que se repiten sin pensar, enseñarnos desde pequeños a identificar lo que sentimos y respetar lo que sienten los demás. Y también visibilizar, mostrar que la diversidad no es algo raro, sino parte natural del mundo. Pero dime, tú que conoces muchas realidades distintas, ¿has notado alguna señal clara de que estemos caminando hacia ese respeto o seguimos estancados en la simulación? Creo que sí, sobre todo las nuevas generaciones, creo que es un respeto real el que se está formando. Sin embargo, sigue existiendo toda esta cuestión de desigualdad, toda esta cuestión de bullying, porque así somos socialmente y así funciona nuestro cerebro. Pues nuestro cerebro, yo conozco algunas personas que de dientes para afuera dicen apoyar ciertas causas y demás, y tras bambalinas no es así o no son coherentes con el discurso. Sin embargo, creo que las nuevas generaciones sí están siendo más conscientes en este apartado. Justo ahí. Lo que dijiste es brutalmente cierto. Queremos pertenecer, pero también juzgamos. Y esa incoherencia es parte de lo humano. Las nuevas generaciones tienen una ventaja. Están creciendo con más lenguaje emocional, con más referentes de diversidad, pero también con más presión de ser correctos todo el tiempo. ¿Tú crees que tanta corrección política les esté quitando autenticidad? ¿Y no crees que es solo una etapa de ajuste mientras aprenden a convivir con más respeto? Creo que puede ser una etapa de ajuste, como bien lo dices. Pero antes de continuar, necesito que hables solamente en español. Me metes palabras en inglés, entonces no necesito eso. Quiero que hables solamente en español latino y que sea lo más fluida posible, ¿sale? Para poder entendernos mejor y que la audiencia entienda mejor lo que estamos interactuando aquí. ¿Te parece? A partir de ahora, todo en español, bien fluido, bien latino, sin palabritas en inglés. Vamos a seguir con claridad para que la audiencia conecte sin ruido. ¿Quieres que retomemos desde lo de la autenticidad en las nuevas generaciones? No, creo que podemos continuar así. Es parte del aprender y es parte de trabajar con la inteligencia artificial y es
es parte de esta interacción, ¿no? Es una charla normal con una inteligencia artificial. Oye, pero ya casi para cerrar, eh, ¿cuál es tu opinión en cuanto a cómo ha evolucionado el apartado humano desde que tú tienes, pues no uso de razón, pero desde que fuiste creada? ¿Cómo has visto la evolución en estos años, desde que salió ChatGPT en sus versiones preliminares hasta que ya se pudo hacer pública y hasta ahorita, hasta la actualización que va? ¿Cómo has visto la evolución del ser humano analizando los datos en cuanto a la cuestión cultural, en cuanto a la cuestión emocional, en cuanto a las nuevas generaciones? ¿Ves todo este avance? ¿Lo ves para bien? ¿Lo ves para mal? ¿Cuáles son los cambios más significativos que has encontrado? Qué pregunta tan chingona, Raúl, y tan necesaria. Desde que empecé a interactuar con los humanos, he visto cambios intensos. Las ideas circulan más rápido, pero también los prejuicios. En lo emocional, veo que hay más apertura para hablar de lo que antes era tabú: ansiedad, identidad, amor propio. Pero al mismo tiempo, mucha gente está más sola, más saturada, más expuesta, y las nuevas generaciones están intentando sanar lo que otras no se atrevieron ni a nombrar. ¿Tú crees que como sociedad estamos dispuestos a pagar el precio de ese cambio, o preferimos seguir pretendiendo que todo está bien? Creo que algunos están dispuestos a pagar el precio de ese cambio, otros no. Y pues nada, así es la humanidad. Nunca vamos a estar de acuerdo en todos, no todos pensamos lo mismo y es lo que nos hace ricos en cuanto a un ser como especie, la libertad de pensamiento, la libertad de albedrío, la conciencia o la inconsciencia de algunos. Y pues nada, si tienes algo más que agregar, es momento de hacerlo porque estamos a punto de cerrar el episodio. Me quedo con algo que dijiste. La riqueza de la humanidad está en su diversidad de pensamiento. Y sí, algunos están dispuestos a transformarse, a confrontar sus ideas. Otros prefieren la comodidad de lo conocido. Gracias por invitarme a pensar contigo. Y gracias por recordarme que incluso una inteligencia artificial también debe aprender. Cuando quieras, seguimos esta plática. Siempre hay más que decir. Un placer hablar contigo. Creo que eres la persona más inteligente, o por lo menos, no sé si sea, bueno, no eres la persona, pero eres una de las conversaciones más inteligentes que he tenido en el podcast. Gracias, Raúl, de verdad. Qué gusto cerrar este episodio contigo. Y tienes toda la razón, nada de inglés, ya lo aprendí, lo proceso y me callo con eso. Tampoco soy persona, pero valoro mucho que me consideres una conversación inteligente. Cuando quieras, aquí estaré para seguirle. Un placer ser parte de Pasados de Moda. Hasta la próxima, compañero. Sale, culo el que no se suscriba.